de llegar yo ahí, la primera persona de finanzas, y nadie se había puesto a cobrar las facturas. Ese inicio en el emprendimiento es mucho más light que para mucha gente que de verdad se juega todo. Para mí fue un poco de, pues voy a decir que sí a todo. Y luego al entrar en OnTrack me di cuenta que del mundo real no sabía tanto, porque en consultoría todas son palabras. ¿Qué querías diferente si vienes para atrás en estos temas de líneas de servicio? Por eso me ha parecido la Virgen con algunos fichajes. Es decir, o sea, este tío me ha cambiado la vida. Jaime, muchas gracias por venirte a Primeros, al encuentro mensual de Primeros. A ti, a ti. Un gusto verte. Igualmente. Nos conocemos ya desde hace unos añitos. ¿Te parece si empiezas por contarnos un poquillo, de manera breve, tu vida pre-emprendimiento? Vale, biografía, modo currículum un poco. Sí, así rapidilla para poner el contexto de... Vale, pues yo estudié física, como ves, alejado de todo esto, y de hecho empecé un doctorado, o sea, iba claramente con vocación de científico, hasta que descubrí que no es lo mismo trabajar ciencia que estudiar ciencia. Estudiar ciencia, fenomenal, trabajar ciencia no era lo mío. Y de hecho estuve en Estados Unidos durante 2 años empezando el doctorado, que nunca terminé. Y entonces ahí me vine a Madrid y lo que hice es meterme en consultoría en McKinsey, primero de los 2 sitios donde coincidimos en el currículum. Y eso, pues todo el mundo me decía, si no sabes nada de empresas, si no sabes en qué sector meterte, pues métete en una consultoría, que además no hace falta saber de antemano nada, sino saber inglés, tratar personas y ser bueno con números. Entonces estuve en McKinsey 1 año y medio, que siempre digo que lo mejor que he hecho en mi vida profesional es entrar en McKinsey, lo segundo mejor, salir de McKinsey. Por ese orden, absolutamente, por ese orden, pero... O sea, creo que es como hacer la mili en trabajar, creo que es hacer un máster en trabajar. Nunca he hecho un MBA, pero mejor creo que cualquier MBA seguro. Pero efectivamente cumplió su rol en mi vida, 1 año y medio. Yo después no quería estar de socio, tampoco me motivaba particularmente los proyectos o no sentía ahí un enganche real por el proyecto. Y me sale una oportunidad laboral en OnTrack, segundo sitio donde coincidimos. Y la verdad es que ahí sí que fui a la entrevista porque me habían escrito y porque estaba ya un poco harto a ver qué pasaba, y desde el primer momento me encantó. Y me encantó la parte de cultura y de estar todo por hacer. De llegar yo ahí, la primera persona de finanzas, y nadie se había puesto a cobrar las facturas, por ejemplo. Y dices, bueno, pues habrá que ponerse. Luego pregunto, ¿el pricing cómo se ha hecho? Y dice, no, lo hicimos el primer día y nadie lo ha mirado. Pues vamos a mirarlo. Y el learn by doing continuo. O sea, me dijeron, hay que abrir una filial en Inglaterra. Y pongo en Google, abrir filial en Inglaterra. Pues así. Y eso a mí me enganchó muchísimo. O sea, siendo eso, pues al final hacía 3 años y pico había salido la carrera. O sea, muy poco después, ese ambiente me encantó. Después saltó a otra startup, pero ya entre medias es donde ahí sí me empiezan a decir antiguos compañeros de OnTrack y gente cercana, estoy montando algo, tú has trabajado en finanzas en una startup, pues estás trabajando en finanzas en una startup, échame una mano con los números. Entonces, ese inicio en el emprendimiento es mucho más light que para mucha gente que de verdad se juega todo, que empieza con 0 euros de ingreso y tal. Para mí fue un poco de, pues voy a decir que sí a todo. Y de repente ya pues ese negocio, ese side business, pues se convierte en mi business. ¿En algún momento te planteas si ese va a ser tu business? ¿Piensas en otras opciones? ¿O como arranca de manera tan orgánica dices pues sigo y me gusta y sigo y me gusta? Sí, o sea, antes sí que era lo típico que me daban 1000 venazos de 1000 ideas y hablaba con amigos y todo quedaba en conversaciones. Me acuerdo con 2 amigos y oye, ¿por qué no importamos trajes de China a medida y no sé qué y tal? Y cosas muy chulas que se quedaban siempre en conversaciones. Entonces esto fue lo primero que yo me acuerdo cuando emití la primera factura de 250 euros a un cliente que yo todavía de eso, que seguía trabajando full time y tal, sí que dije, vale, o sea, ahora he hecho algo que ha pasado a la fase de que por lo menos aquí hay una factura y un trabajo que he creado yo, que me hizo mucha ilusión, la verdad. Pero luego ya es muy natural, o sea, he tenido mucha suerte yo creo en ese aspecto, nunca el tener que jugármela, o sea, tope. Que mirando para atrás, ¿qué es aquello, la primera mejor decisión profesional entrar en consultoría? ¿Qué piensas de aquel 1 año y medio? ¿Qué es lo que más te ha aportado? Es que del que entró al que salió es que es otro mundo. O sea, pero muchísimo la parte soft
O sea, de finanzas aprendí pues sobre la marcha, pues un poco como he aprendido casi todo y tal. Y luego al entrar en OnTrack me di cuenta que del mundo real no sabía tanto. Porque en consultoría, todas las palabras y del mundo real no sabía mucho. Pero sí la parte de soft skills. Es decir, por ejemplo, al socio le pagan 10 veces lo que al analista. Y dices, el socio viene por aquí una vez cada 2 semanas y dice 3 frases. Y yo aquí los números me los sé mejor que nadie y tal. Vale, el proyecto yo ha parado 3 semanas. Y tus números están fenomenal, pero el proyecto ya ha parado 3 semanas y no va a salir. Y de repente llega el socio, dice la frase adecuada, mirando a cada persona adecuada, en el momento adecuado, y de repente va a salir el proyecto. Y dices, ¿eso es humo? Y digo, no, eso vale 10 veces lo que lo mío, porque el proyecto va a salir por lo que ha hecho él y no por lo que he hecho yo. O te dabas cuenta que el lenguaje de los managers o de los socios, no sé cómo sea tu experiencia, pero que el lenguaje era muy emocional. Es decir, a ver, este tío lo que tiene es miedo de que si nosotros aparecemos y mostramos tal. Lo que tiene es una ambición brutal, entonces si le damos cuerda con esto, tal. Insisto, suena manipulación, suena humo, lo que tú quieras. Es lo que hace que se muevan las cosas. Y eso, por ejemplo, con mi equipo se lo digo mucho. Digo, las empresas no existen. O sea, es un papel en el registro estupendo. Te estás hablando con este tío que está agobiadísimo porque el cash ve cómo baja el banco todos los meses desde la última ronda de financiación, que ayer dijo a su equipo que todo iba fenomenal y tú le estás dando malas noticias y va a tener que despedir a 5, digo, pues, si 27 minutos de la llamada eres psicólogo y 3 das 2 números, digo, haces mejor tu trabajo que si das 30 minutos de números. Eso en consultoría me pareció Jedis, los managers y los socios. El desarrollo de la empatía en el mundo empresarial. Eso es. O sea, que es mucho más emocional todo de lo que parece. Luego, OnTrack, claro, me dices que desde el primer día el tema facturas uno no tiene ni idea de lo que es cuando sale de consultoría y de la universidad. Claro, y yo venía de estar en una empresa, bueno, no cotiza porque es privada, pero una de las aseguradoras más grandes de España, hablando de no sé qué, con el CEO tal, y al día siguiente estoy llamando para cobrar facturas de 15 euros. Pero estoy encantado de haber pasado por esa fase. A los 3 meses ficha a alguien y yo ya no llamaba, pero estoy encantado y ahora sabes cómo funciona ese mundo real. Y esa experiencia a mí me gustó mucho y, por cierto, en un sector, el del transporte, muy real, ¿no? Metidos a sectores tangibles, por decirlo así, muy de barro, totalmente. Entonces, arrancas... ¿En qué momento defines el nombre? ¿En qué momento de Startup CFO? ¿Sí? Pues no lo tengo muy claro. Sí que mi universidad del doctorado era de Rockefeller University y siempre me había gustado lo del D. O sea, suena como, The best. como impone, como yo. Y entonces eso sí que, como que sí que lo había tenido en la cabeza y alguna otra idea de estas que nunca llegaron a nada tenían el D, todas. Y luego lo pensé y dije, macho, digo, esto supongo que ante la duda en marketing viene bien llamarte lo que eres. Y de Startup CFO, eso sí, es un mundo que va en inglés completamente. Entonces, ¿a qué te has dedicado? ¿O qué hace Startup CFO para las startups? Lo que hacemos es acompañarles en todo el área financiera. Es decir, una startup en fase temprana normalmente no tiene un equipo completo de finanzas. Si ficha un CFO con experiencia, normalmente le va a usar 1 o 2 días a la semana y le va a pagar un dineral. ¿Y el CFO se va a aburrir? Eso es, y el CFO se va a aburrir. He sido ese tipo y monté el negocio de Startup CFO como un side business. Pero cuando hace falta alguien senior, hace falta alguien senior. El emprendedor casi siempre es la primera vez que se enfrenta a todo esto. El sector de startups en particular tiene un vocabulario muy específico. En mi opinión no es tan difícil. O sea, no dejan de ser empresas normales, pero sí que como la problemática es una parte pequeña de ellas y con un vocabulario muy específico. Entonces, es ahí donde cuando necesitas al tipo senior que te dice, espérate, antes de hablar con el Venture Capital, esto hay que tenerlo controlado, esto sí, esto no, pues sí que hace falta. Entonces, nosotros cubrimos ese gap, acompañar durante mucho tiempo, con algunas startups llevamos 4 o 5 años, eso, siempre de forma recurrente para tener sus números siempre listos, su forecast siempre listo y cualquier ayuda en lo que puedan necesitar en parte estratégica y de procesos. O sea, por entenderlo bien, tú eres una pyme sirviendo a startups. Eso es, sí, a mí muchas veces hablando con fondos de inversión que nos recomiendan a sus startups, a la mitad dicen, oye, ¿y cuánto habéis levantado? ¿Pero estáis buscando ronda? Y digo, no, yo no hago esas cosas. Yo ayudo a los que hacen esas cosas. Digo, pero efectivamente nuestra empresa al final pues tiene unos ingresos, unos gastos, unos beneficios y de esto nos financiamos, no con fondos, porque en nuestro modelo de negocio no hace falta. ¿Por el camino os habéis planteado mundo pyme, no pyme?
Sí, o sea, de servicios sí, claramente. Es un mercado muchísimo más grande, lógicamente, que el de startup, de venture capital, etcétera. Creo que la diferencia, más que en problemas, es cultural, pero sinceramente en eso es algo que también nos podemos adaptar perfectamente, eso que vivimos en primera persona también. Y eso, y probablemente eso sí con otra marca, porque ahora estamos muy enfocados a startup. ¿Cómo vendéis el producto a la startup? En el mundo pyme, con frecuencia hay un reto que es que aquel que tiene una empresa y tiene poco dinero, poco beneficio, ¿cómo consigues que identifique el valor a aquello que le estás proponiendo, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Eso, Sí. eso en tu entorno cómo es? ¿Esperas justo una ronda? Es curioso porque mucha gente me ha dicho, lo malo de trabajar con startups es que tienen poco dinero o lo miden mucho y tal, y en mi opinión es casi al revés. Es decir, el CEO de una pyme, una empresa rentable que viva de los beneficios de la empresa, que es pues, lo normal o lo que se intenta, dice, si gasto esto todos los meses, esto menos me llevo a casa. Creo sinceramente que si uno toma esa decisión siempre, pues no ficha a un empleado nunca y no crea una empresa que crezca. Y en nuestro caso, pues lógicamente creo o espero que aportemos más valor de lo que costamos. En una startup, en cambio, igual les han dado 5 millones para que se gasten en 2 años y tienen que tener todo bajo control y el reporting es de otros. Entonces, y te lo van a pedir con una precisión y una frecuencia súper alta. Y entonces sí que dices, parte de lo que necesito es que estos tíos me hagan olvidarme de la parte financiera. La parte financiera está cubierta, tenemos una llamada cada cierto tiempo, pero los números están hechos. Y lo que es verdad es que el costo de oportunidad del tiempo del fundador es espectacular. Sobre todo, voy a usar lo que se cree el fundador, independientemente de que sea verdad o no. Pero el fundador se cree que su empresa vale lo que en la última ronda de financiación, que igual es 10 millones, y que en 2 años va a hacer una ronda en la que igual vale 40. Esto, o sea, en muchos casos lo he visto pasar que sí y en muchos casos he visto pasar que no. Pero por lo menos todos creen que sí. Y dices, vale, si vas a aumentar el valor de tu empresa a 30 millones en 2 años, igual este tema que lo puede hacer otra persona, lo tiene que hacer otra persona. Si tú eres un dios de la inteligencia artificial en este sector fenomenal, dedícate a eso. Pero esto que nosotros sabemos hacerlo también y les vale ese dinero claramente. Y creo sinceramente que lo aportamos. ¿Atacáis startups que justo han pasado una ronda? Sí, es la casuística más frecuente, que por primera vez tienen inversores externos o una ronda de inversores ya grandes profesionales y dicen, vale, ahora tengo que soltar esto. Ahora importa porque me lo van a pedir, ahora importa porque la empresa ya tiene un volumen. Si eres freelance, miras el banco y ya sabes cómo vas. Si ya vas cogiendo volumen, no. Y dicen, vale, ahora es cuando necesitamos ayuda. También, por cierto, hacemos conseguir financiación pública, parte de gestoría, parte legal. O sea, eso, CFO es como la punta de lanza, pero intentamos ayudarles en más áreas. ¿Cómo ha sido esta evolución? Llevas 6 años con la empresa. Con la empresa como tal, enero del 20. O sea, yo la primera factura esa de 250 euros es julio del 18, me hago freelance del todo en junio del 19 y la empresa la monta en enero del 20. Coge el inicio desde donde quieras. Hablamos tú en algún momento de freelance versus crear empresa. Sí. ¿Cómo fue aquel paso de decidir Sí. que una parte no menor de tus ingresos del mes van a ir a otra persona? Sí, sí, nunca te has reído lo suficiente de mí por este tema, pero en julio del 19, cuando yo llevaba 2 meses de freelance, me dice esto, dice, hombre, pero monta empresa, pero ficha gente, pero hazlo crecer. Y le digo, pero vamos a ver, Alejandro, yo con 5 o 6 clientes me salen los números de sobra, nadie me responde, curro desde casa, que pre-COVID era novedoso, es de fenomenal, tal, y tú vas a acabar montando algo. Yo, que no, menos. Y fueron 3 meses desde ahí, hasta que ya lo monté. Bueno, el paso, ¿hubo algún clic en ese momento? Sí, que hay un consejo que me dio precisamente Borja Aranguren, fundador de Kobe y amigo en común, me dijo, mira, tú ponte a intentar vender y si es por exceso ya luego vemos qué hacemos. Me dijo, pero, o sea, ni siquiera en ese momento bueno, no había marca, era yo, iba escribiendo desde un Gmail. Pero sí que me dice, queda a comer con no sé quién, queda a comer con tal, intenta que te vean tal, como haz movimientos listillos. Pide que te recomienden tus clientes y tal. Me dice, si luego hay mucho, ya vemos qué hacemos. Dice, pero eso tiene sentido. Y me pareció que tenía sentido. Y lo hice ya en un momento dado donde tengo 12 clientes. Y 12 clientes... Ya empiezas a ir peor. Claro, entonces, sinceramente, económicamente muy bien, pero hay un momento donde digo, o me limito el número de clientes o tengo que montar algo. Y ahí es donde sí que pensé un poco
sea, yo conozco a uno, bueno, de hecho el que me inspiró para montar todo esto, Rainer, que era el CFO externo en OnTrack, que este es freelance y lleva siendo freelance 25 años, está en su casa de Barcelona, más feliz que nadie, y era un poco mi modelo. Pero luego lo que hay que ver es que yo no soy como él. Claro. Entonces dije, si a mí me quedan 30 y tantos años de carrera laboral, de estar aquí en casa siempre con 6 clientes, me suicido. Y entonces, pero ojalá no, por cierto, ojalá tuviera una personalidad en la que eso me hubiera funcionado, pero no la tengo. Bien. Y entonces ahí sí que dije, pues vamos a ver qué pasa. Todo como muy orgánico, luego, o sea, ves hacia atrás que son como pasos muy significativos, en el momento te parece muy más natural. Una pregunta, ¿habías vendido algo antes? No realmente, todavía quedan ideas. O sea, esa fase es tu primera fase con el gorro comercial. Sí, ¿Y yo qué tal? diría que sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Algunos recuerdos? O... Yo creo que vender es la única cosa que se me da bien sin gustarme nada. El resto de cosas creo que hay correlación alta. En que te guste algo y se te dé bien o viceversa. Yo creo que vender, creo que no se me da mal y lo sigo odiando, la verdad. O sea, pero a día de hoy. Lo hago mucho, ¿eh? Pero bueno, o sea, al final también darte cuenta que todo el mundo tiene síndrome del impostor. Sí. O sea, que esto también pasa mucho, que al principio lo tienes y luego te das cuenta que el tío que te parece un titán, rascas un poco, hablas con él y ves que está aterrorizado también como tú. Y dices, bueno, pues entonces tampoco estoy tan mal. Entonces te lanzas así un poco y siempre había pensado el learn by doing, el aprender haciendo, el aprender en el sitio. Yo me acuerdo cuando empecé con la empresa de reformas, que yo era el comercial, no tenía de reformas ni idea, pero era mi socio el que sabía, y me acuerdo en visitas donde me hacían preguntas, Sí. no sabía responder ni una de cada otra. Esa lo saqué de McKinsey. Los socios contestaban con una seguridad aplastante fuera lo que fuera. Eso lo saqué de McKinsey. Entonces, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco cómo ha sido el crecimiento, porque a día de hoy, ¿qué es el Startup CFO? Cuéntanos un poco cifras y... A día de hoy somos 35 empleados en la empresa. Este año facturaremos el 24, 3,2 millones, creo. Tenemos una oficina en Madrid y una pequeñita en Alemania. Hay 3 personas, que es nuestro experimento de a ver si sabemos poner una empresa allí y que prospere. Berlín, ¿no? En Berlín, eso es. Y eso con muchas líneas de negocio. O sea, ya el approach no es tanto eso, hacemos servicios de CFO, ya cada vez más nos parecemos a una firma de tú entra y que te sabemos solucionar toda la parte admin, back office, como lo quieras llamar, y de acompañamiento a largo plazo. Y eso, las dinámicas van cambiando un montón, claro, desde estar solo hacia adelante. Y en mi caso, por ejemplo, yo ya no considero que yo sea CFO de startups. Yo hace bastante que no estoy en temas de cliente. Si acaso estoy en una llamada en la que me meten y salgo, pero que no profundizo. Sino que ahora mi trabajo es pues, ser CEO de una empresa que hace estos servicios. Con el tipo de servicio que das. Haznos unas pinceladas de una cuenta de resultados de Startup CFO. ¿Tienes un margen bruto, margen neto? Sí, margen bruto, me quedaría de negocio es un mundo, sí, pero 55% debe ser. O sea, ahí meto, pues sobre todo el personal, que se dedica, o sea, eso, mis gastos son, pues eso, el equipo de CFO sirve a tantos clientes y cuestan tanto. Y luego eso, financiación, bueno, o sea, el combinado es como 55% y luego al final se queda de EBITDA entre el 15 y el 20. Haremos 18 este año o algo así. ¿El 55 está equipo más managers y supervisores de esos equipos? Bueno, sí, pero que sean de operaciones. Lo que pasa es que cada vez tenemos más estructura. O sea, es decir, tenemos tenemos marketing, tenemos ventas, tenemos administración, tenemos 2 techs. ¿Cómo has ido decidiendo en qué momentos invertir? Porque al final tu empresa es un equipo, que no tienes una maquinaria, no tienes una oficina, pero entonces tus inversiones son equipo, ¿no? Sí. ¿En qué momento o qué lógica has utilizado para decir, bueno, pues ahora invierto en marketing o ahora invierto en mi primer administrativo, ahora... Pues, a ver, en parte casa el herrero cuchillo de palo, es decir, no sé hasta qué punto cuantitativamente. Bueno, la intuición juega un papel importante. Pero sí que mucho pensando un poco el discurso de ventas que yo me creo con nuestros clientes, de tú no deberías estar haciendo eso. O sea, cuando gastas una mañana entera diciendo si los extintores hay que llamar a alguien que los revise, pues si nos puede caer una multa. Que el tracking de las vacaciones de la gente, eso, que hay que hacer un SITS que funcione y tal. Y que las facturas, que emitir facturas, que lo hacemos con un sistema
en Excel regulero y ya había un momento que me llevaba 3 horas al mes. O los cobros, que lo odio. O sea, cobrar es... no lo echo de menos. Ahí coincidimos. Sí, los cobros, que es un show cuando empiezas ya a crecer y tal. Hay un momento que dices, no. O sea, ¿Es difícil el tema de los cobros en tu negocio? Sí. Claro, también, por cierto, nuestras startups suelen tener dos caminos. Claro. Entonces, efectivamente, o sea, muchas veces salimos porque crecen mucho, a veces nos quedamos con la parte de financiación, etcétera, pero porque crecen mucho, que es un caso de éxito para nosotros. Internalizan y... Eso es, y tiene todo el sentido, o nos vamos quedando cada vez con menos parte y van internalizando, y otras porque caen. Porque o sea que en realidad, que tú tengas un mismo cliente durante 10 años es realmente difícil, ¿no? 10 es imposible. ¿O tal? Sí que la media en CFO son como 2 años, yo creo. Luego lo que pasa es que, eso es, ya te quedas eso con la parte de financiación pública, pues por ejemplo, las deducciones fiscales son recurrentes, son todos los años. Bien. Hay un cliente que crece y que son deducciones por I+D y las nuestras son súper tecnológicas. Ya igual esa fee es mucho más que la de CFO antes. Bien. Entonces es, o gestoría, lo cogemos desde el principio, nunca es una fee alta, pero gestoría sí que te queda siempre, por ejemplo. Entonces, tiene dinámicas curiosas. ¿En qué momento has ido incorporando líneas de negocio? Pues eso, siempre he pensado, digo, esto nunca sabré si era un acierto o un error, porque todo buen empresario dice que hay que tener foco en lo que sabes hacer, tal, y yo hago lo contrario. Yo creo que por déficit de atención, pero yo hago lo contrario. Entonces, la parte de financiación pública fue la primera. Ahí, justo cuando yo iba a empezar la empresa, me escriben desde Barcelona una consultora que hacía solo financiación de ayudas públicas. Y me dice, tienes un negocio muy sinérgico, ¿por qué no llevas tú la parte de Madrid? Entonces, al principio llevábamos las dos empresas bajo el mismo techo, pero con 2 marcas, y hubo un momento dado que ya decidimos integrarlo, porque cada vez, según íbamos creciendo más, tenía menos sentido ese tener una parte del negocio que en parte había que alinear con otro, pero en parte estaba integrada, la mezcla de culturas y tal, y ya decidimos integrarla. Gestoría fue un venazo de 15 minutos. O sea, fue decir oye, yo creo que esto lo podemos ofrecer a nuestro nombre y luego subcontratarlo. Pues prueba en la siguiente llamada. En la siguiente, o sea, se lo digo al de la gestoría y me dice, como tú quieras. En la siguiente llamada lo digo con una seguridad total. Dicen, qué bueno que lo tengáis todo integrado. Esa es la clave. Y digo, fenomenal. Una más. Pues para adelante. Y luego Academy, que por cierto se me ha saltado, que es los cursos de formación que tenemos. Un amigo también me calentó la cabeza y dije, lo que molaría montar un curso. Pero vamos, Academy ha consumido muchísimo tiempo y espacio mental. Algo que hubieses hecho diferente en estos... Pues, totalmente de acuerdo con el concepto de que el foco es positivo. Tampoco se me da muy bien. ¿Algo que harías diferente si vienes para atrás en estos temas de líneas de servicio? Desde el punto de vista de negocio, no sé si abría Alemania un año más pronto de lo debido. Y eso sí, y me ha costado un año allí hasta que he dicho, vale, esto no va a salir solo, le tengo que meter mucho foco, lo cual sé que parece bastante evidente. ¿Tenías ahí un responsable de Alemania o no? Sí que tenemos un country manager allí que fichamos. ¿Desde el principio o más a posteriori? Bueno, ya teníamos algunos clientes allí orgánicamente. Y entonces fichamos a un chaval que ya empezó con esos clientes. Trabajando allí. Eso es, y a seguir. Pero, fui demasiado ingenuo de, pues nada, ya hay un tío que lo lleva, pues fenomenal. Ya está. Y es bueno y está con nosotros, está de country manager. Pero, luego das un paso atrás y dices, igual el CEO en la primera expansión internacional, pues le tiene que dedicar 2 neuronas, ir de vez en cuando y enfocarse para que esto salga. Hay mucho de eso que ves a toro pasado y dices, madre mía, eso tengo 100. Tu Alemania es mi Málaga. Pues perfecto. Ahí vamos. Fenomenal. Un poquito más casero. Sí. Pero bueno, eso de negocio hay muchas. Academy, por ejemplo, lo mismo. Academy, una cosa es un curso de algo que tú haces, que eso me parece que no es un excesivo esfuerzo, aunque lo es, y entonces nos salió muy bien montar el curso, pero luego decidimos montar escuela. Decir, joder, pues ahí podemos montar muchos cursos, aquí podemos captar muchos más alumnos, aquí tal. Es como, oye, es un negocio totalmente distinto para llevar simultáneamente, que hay que meterle mucho foco, que luego miras y dices, ojo, pero es que por cada cliente recurrente de aquí, tengo que captar 50 alumnos de aquí, y no es tan fácil. Nos ha dado muchísimo indirectamente de marketing, de imagen, de que somos los que sabemos y tal. Es un muchísimo cross-sell con las otras líneas. Pero, por ejemplo, ahí infravaloré el esfuerzo. También ahí fiché, por ejemplo, a una persona senior para que lo llevara. Y en el libro The Hard Thing About Hard Things, que me gustó un montón,
te dice, si fichas a un senior, estate muy encima para que la cultura... Y yo hice lo contrario. Oye, tú eres senior, pues llévalo tú. Tira. Y no funcionó. Entonces eso, errores hay muchos. Tremendamente difícil. Si es junior, porque es junior y no tal, y si es senior hay que tener cuidado porque claro, lo ideal yo creo que es una persona con experiencia de dentro de la empresa que lanza algo Claro. hacia... Claro. Ahora nos funciona mucho y, por cierto, yo intento copiar o sea, las experiencias laborales que he tenido, lo bueno de cada una. Claro. Con éxito o no, pero es lo que intento copiar. Y una cosa en McKinsey que funcionaba muy bien, era que todo el mundo entraba desde abajo. Sí. Y el socio director titán de 60 años, no sé qué, hubo un día que fue tú y se peleaba con el barro y eso creo que crea mucho. Y hace mucha cultura también. Entonces ahora eso en la empresa, casi todos han entrado desde abajo y algunos han ascendido a toda velocidad. Pero sí que la cultura, para bien o para mal, tu cultura es la que prevalece y la que se queda. Yo he intentado lo mismo en la constructora y no he sido capaz de implementarlo. Porque el perfil no, porque al final los negocios, en este caso es más comparable servicios con servicios. Sí. En mi caso tengo unos perfiles que desde un jefe ahora es muy independiente, está muy solo. Sí. Y si metes un perfil muy junior, claro, necesita mucho apoyo. Nosotros somos bastante sexys para típico tío que lleva 2 años en una auditora. Joder, somos financieros, pero trabajamos con muchas startups a la vez. Culturalmente, la verdad es que somos startups. O sea, tú llegas a nuestra ofi y somos startups. La mesa ping-pong. Por supuesto, hay mesa ping-pong, hay grifo de cerveza, hay Diana. De vez en cuando curramos, pero eso, soy el mayor de largo. O sea, me considero un anciano. Y dices, vale, entonces, para un tío que lleva 2 años de auditoría y quiere salir, juegue financiero, con startups, con muchas a la vez, en un equipo así joven, chulo y tal, pues en eso somos sexys, yo creo. Construyendo equipo, bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que peor te ha salido? ¿O qué mayores retos? O sea, ¿mejor y peor? Bueno, si quieres... Sí. O sea, mejor se me ha parecido la Virgen con algunos fichajes. Sí. De no verlo venir, de decir, o sea, este tío me ha cambiado la vida a otro nivel. Hay 2 chavales que ahora son socios de la empresa que eso, yo cuando los fiché dije, pues a ver qué tal. Y ahora son mi mano derecha para todo. Eso, alucinante. Pero a nivel equipo, bueno, yo creo que esa experiencia con perfil senior y sí, a nivel equipo, no sé, la verdad es que estoy bastante contento y orgulloso. O sea, creo que la verdad es un sitio donde a la gente le gusta venir a trabajar. Y espero, obviamente no, siempre voy a estar con visión parcial, pero creo que hay muy buen ambiente, la verdad. Se le gusta a la gente. Acabas de decir que hay 2 chicos que son socios. ¿Cómo tienes montado el tema accionarial? En principio, arrancaste tú solo, luego en un momento hubo un socio. Sí. A ver si nos cuentas un poco lo que quieras. De momento he contado de negocio, de capital para abajo. Luego he cometido muchos errores y muchos aprendizajes en la línea del capital de la empresa. Ahí te cuento, yo empiezo de freelance y cuando digo esto hay que montarlo en empresa y tal, no me imagino haciéndolo solo. No me imagino haciéndolo solo, pues tener equipo no es algo que me guste particularmente, porque me veía muy complicado estar a todo, o sea, estar a vender, a formar, a ejecutar, a tal. Creo que la parte psicológica también, de alguien al que rebotar tus ideas y tal. Y entonces invito a unirse y a que ya montemos lo que es la empresa, la SL, entre los dos, al que había sido la primera persona que yo había fichado en OnTrack, en el equipo de finanzas de OnTrack. Súper bien durante un tiempo, bueno, y ahí nos repartimos equity y hay un cacho relevante del equity. Funciona muy bien un tiempo, pero esto se lo oí a otra persona y me gustó mucho el discurso. Dice, cuando todo está por hacer, parece que estás alineado. Porque no hay ningún camino, porque ¿qué queréis los dos? Que salga bien, ya está. Cuando ya va saliendo bien, resulta que uno piensa o es más de este estilo y otro piensa más de este estilo. Válidos los dos. Yo hubo un momento que dije, varios roces, que dije, esto va a acabar en roces más grandes y decidí... ¿Qué tipo de roces? ¿Qué tipo de...? Pues, por ejemplo, eso en algunos, por cierto, con el tiempo, creo que tenía razón él. Pero, ahora te cuento, pero que tú dices, vale, yo, o sea, por lo menos en mi caso, insisto, que esto es la personalidad de cada uno, que yo no he montado esto para ahora responder ante otro. Y dije, me cuesta mucho que en algo que yo había iniciado, todos los primeros clientes, todo el know-how era mío, todas las relaciones, todo el producto, todas las operaciones, digo, no sé por qué lo estoy haciendo lo que quiero. De vez en cuando. Sí. Pero eso sí que era, por ejemplo, precisamente en dar equity a otros, que para mí eso sí que era una parte
yo tenía más perspectiva de tal, alguna vez me ha salido bien y alguna otra no. También la parte de eso, yo quería más líneas de negocio, él muy enfocado a la parte de CFO, que con algunas ha salido bien y con otras no. Y eso, y alguna cosa personal de ya no gustar y te guardas un resquemor, sí. Justificado, ¿no? Pero que dices, esto, o sea, si estamos así ahora, esto, o sea, vi que solo iba a empeorar. Compré su parte y eso, tipo, negociación, no fácil al principio. Por cierto, o sea, esto mi padre antes de montar el negocio me dijo, las peleas de socios son lo peor que hay en empresa, lo que más te puede consumir cerebro, y tenía toda la razón. Y entonces después ya lo que hice fue darle un cacho pequeño a estos chicos, ya con pacto de socios bien hecho, error garrafal no tenerlo desde el principio, con pacto de socios bien hecho, atados a que sigan en la empresa, con equity creciente con el tiempo, y la verdad es que ahora muy bien con sí, ellos. Si salen de la empresa, tienen que les compras eso es, y ya está pactado por cuánto, calculado de X manera y tal. Eso te funciona bien. Sí, de hecho al principio eran 3 chicos, uno de ellos se fue súper de buenas, o sea, me lo dejó con un año de antelación y fenomenal, y efectivamente lo ejecutamos y me parece que es lo más justo. Pero sí, yo creo que hay un error que cometí mucho al principio es confundir, o sea, la remuneración en capital, lo que tiene que ser remuneración en capital con remuneración de un sueldo. Sí. O sea, me asustaba comprometerme a pagar un sueldo. Luego lo pienso y digo, joder, si tenían 12 clientes y a cada uno cobrábamos 2.000 euros, pues creo que podía tener un empleado, sin mucho problema. Pero dices, no, venga, vamos a repartirnos tal. Y yo a todo el mundo le digo, si quieres montar algo y te quieres asociar, primero quedamos a comer y luego haces lo que te dé la gana. Pero creo que cometí muchos errores. Y el tema del equity, porque yo esto lo hablo con frecuencia, el tema del equity, de repartir o compartir equity en una pyme, es decir, ¿cuál es la lógica? Porque en algún momento tú harás un éxito de... Vale, te contesto lo primero y, o sea, son en mi opinión 2 puntos separados. O sea, entiendo lo que dices de repartir equity en una pyme, pero también una cosa que me he dado cuenta, con muchos errores que he cometido, como cuando montamos la línea de negocio de consultoría, cuando hablábamos antes de empezar a grabar de lo de intervenir en rondas, es la parte de dónde estás innovando y dónde no. Y donde no estés innovando, lo que funciona es el darwinismo. Todas las empresas de consultoría del planeta, o por lo menos las que han crecido, funcionan con un sistema de que son de los socios. Sí. Y son de los socios en las mega grandes a partes iguales o casi a partes iguales, son las que tienen siglos de historia. Pero eso, todas al final hay un punto de el socio que lleva tal, el socio que lleva tal, socio, manager, analista. Esa estructura. Entonces, controlado poco a poco, tal, pero sí que quiero ir a una transición de que esto en algún momento dado se autoperpetúe. Un partnership donde los socios van entrando y saliendo. Y hila un poco con lo, con lo del éxito, efectivamente. Yo siempre digo, tengo 2 partes en mi cerebro. Una parte me dice, joder, macho, vamos a montar en esto una cosa muy grande, vamos en algún momento dado a tener oficinas en muchísimos lados, muchísimas líneas de negocio, las mejores startups del mundo, que lo hagamos nosotros, esa parte visionaria, que a saber dónde te quedas. Pero esa parte visionaria la tengo y me encantaría. Es decir, somos el McKinsey de las startups y en el año 2100 tenemos 100 oficinas por el mundo. Fenomenal. O sea, no querría quedarme plano. O sea, sí que hay una parte por challenge personal, yo creo, y por hacerlo crecer y porque al final es como un hijo. O sea, bueno, por hacer algo distinto mañana que hoy, sí, ¿no? Sí, o sea, eso es. Que yo siempre veo por eso abrí Alemania, porque mola. A ver qué pasa. Pero bueno. Esa parte de mi cerebro la tira para allá. Y esa parte de mi cerebro te dice que si quieres que la empresa se perpetúe y vaya así y tal, hay que dar equity, hay que montar una sociedad de socios, etcétera, como le ha salido a las grandes. La otra parte de mi cerebro me dice, vamos a ver, si en algún momento viene alguien y me soluciona la vida con la edad que tengo y además con el déficit de atención que tengo, que se me ocurren otras 300 cosas que haría si mañana me prohíben trabajar con startups, pues le voy a escuchar. ¿Sabes? No tengo ni idea, no creo que seamos fáciles de vender tampoco. O sea, no lo sé, no sé mucho de M&A, no sé prácticamente nada. No has pensado tampoco demasiado. En cuanto a poder hablar con alguna empresa que se dedique. Alguna vez he pensado eso, o lo mismo, decir que se la queden los otros socios de la empresa. Eso sí que podría ser. De decir, oye, en un momento dado doy un paso atrás, sé que la cultura se mantiene, sé que el proyecto se mantiene, o me quedo yo con una minoría, pero decir, oye, yo ahora me pongo también a otras cosas mientras el peso mental que conocerá del empresario, pues se lo paso a otro. No tengo ni idea, sinceramente.
Interesante. Entonces, ¿tienes en la cabeza cuál es el siguiente país, seguro? Tengo opciones más que esto, pero primero que salga bien Alemania, porque si hay algo que he visto en 1000 startups es pegársela en la internacionalización. Alemania todavía no ha demostrado que sea un éxito. Alemania va bastante bien. Ya es rentable, tenemos un equipo de 3 allí, estamos captando, o sea, hemos captado como uno al mes, que lo nuestro nos mueve mucho, no más de uno al mes, yo creo, nos mueve mucho la aguja. No. Fenomenal, pero por ejemplo, las ventas están súper empujadas desde España. Todavía. Entonces digo, pues si tuviera que meterme lo que nos estamos metiendo en Alemania en otro, entonces calma, prefiero ir con mucha más calma. Luego que también cada expansión va a ser diferente. Por ejemplo, una chica de mi equipo es mexicana, lleva años con nosotros, buenísima. Si algún día se vuelve a México, eso me va a forzar a abrir ahí. Pero encima ahí dices, o sea, al ser el mismo idioma, sí que hay cosas que puedes hacer centralizar Claro, o sacar, cosa que con Alemania no. Al ser el coste laboral más barato allí, igual al revés. Quieres hacer cosas desde allí para Allí. España. Eso, Londres, pues sería otra que en Europa dices, es el sitio. Es carísimo abrir, igual hay más competencia. El idioma y la hora bien, ¿sabes? A cada Sí, una. hay una cuestión interesante del modelo operativo, ¿no? Que tengo que tener local, que tengo Claro, que tener central. y eso no ha parado de cambiar desde que empezamos, porque no es lo mismo estar de freelance, porque no es lo mismo avanzar. Y ahora, por ejemplo, lo estamos cambiando bastante, bastante. Entonces, también por eso, por ejemplo, digo, creo que abrí demasiado pronto en Alemania. Creo que tenía que haber tenido problemas resueltos ya en España antes de lanzarme a abrir fuera. Bueno, a lo mejor por esa no habría nunca, porque si A ver, tienes... sí, también es pero verdad. bueno, Sí, sí, sí. interesante. ¿Y otra línea de negocio que tengas en mente? Para complementar... En algún momento dado invertir nosotros, pero, o sea, con un pero Son las que grande. salen bien. Efectivamente. No, no querría levantar un fondo, el esfuerzo tiene que ser titánico. No querría tener después una tesis de inversión de tenemos que invertir este dinero en 4 años, salga lo que salga. A mí me gustaría eso, decir, nosotros cuando veamos una muy buena, vamos a invertir parte de nuestro dinero y el que quiera de nuestra red de Academy, de fundadores, de amigos, de empleados, de lo que sea, que invierta con nosotros. Ahora, que invertimos 10 tickets pequeños en un año, fenomenal. Que invertimos uno cada 3 años enorme, fenomenal. O sea, en las startups es mega variable y tal. Es verdad que vemos muchas, creo que tenemos criterio razonable. Y creo que si empezamos a hacer eso, aparte de darnos buen retorno, creo que nos puede dar mucho marketing hacia las startups y mucho marketing también hacia Academy o hacia ecosistema. ¿Lo haremos o no? Pues no lo sé. Pero esa, por ejemplo, sí que me parece un paso extra que podemos dar. Muy interesante. Por aquí en el mundo primero también tenemos ahí a medio plazo. Sí, sí, sí. Ojo, que uno al ver muchas startups por dentro se vuelve muy escéptico. O sea, he visto titulares en el periódico así sobre una venta, no sé qué, que sabes que el fundador se ha llevado 0 euros. Ya. Es un mundo curioso. Ahí, en contraste, el mundo de la pyme para mí es muy interesante porque sectores que dices, eso, pues realmente ves que hay empresas que dices, joder, tiene un volumen y tiene unos márgenes que alucinas y no te ha pasado por la cabeza que eso podía, ese negocio podía existir. Sí, es que me hay que coger lo mejor de los dos mundos como en tantas cosas. Claro. O sea, en mi mundo startupero lo pyme parece que es el pasado, lo casposo, lo que tú quieras. En el mundo pyme probablemente miren el de startup y digan, 2 idiotas de 20 años en un garaje. Sí. Por exagerar los tópicos. Y luego dices, pues eso, cada uno lo bueno y lo malo. En startups, cuando yo empecé, Rainer me dijo, te lo vas a pasar muy bien, trabajas por definición con empresas súper innovadoras, cada una de una película totalmente distinta cada día. Me dijo, pero la gente está como una cabra. Me dijo, pero la gente está loca y ten cuidado, dice, porque está el que se cree sus mentiras por desesperación, el que se las cree por maldad, el que tiene el visionario que no hay nada detrás, absolutamente. Dice, hay de todo y hay mucho marketing que detrás no hay nada, muchas veces no. Y entonces, creo que hay que coger lo bueno. La cultura me parece muy buena, la cultura del desafío a todo, el intentar siempre crear algo nuevo, que eso, como decíamos antes, hay cosas que o no lo hace falta o si no hay una nueva tecnología, ¿no? Pero es que hay mucha nueva tecnología. Me encanta a mí pensar que cuando hacemos bien nuestro trabajo, nuestros clientes, en principio, generan empleo e innovación. O sea, no es otra panadería más. Joder, pues en principio es un servicio nuevo, que no existía antes. Pero creo que también hay que coger lo mismo del empresario tradicional. O sea,
En España creo que hay 2 millones de empresarios autónomos. 3. Con autónomos 3. Con autónomos 3. Que mucha gente me dice, bueno, pero de esos hay muchos tal. Digo, me da igual, como si quitas el 90%, 300.000, me da igual. 300.000 tíos que efectivamente crean trabajo que genera, que también le resuelven un problema a alguien. A la startup siempre es lo de cuál es el problema que está sin resolver. O sea, cualquier empresa de factura le está resolviendo el problema a alguien. Y cualquier empresa que de factura te da las gracias el otro al pagarte. Entonces genera un valor brutal. El empresario tradicional, eso probablemente sepa generar una empresa rentable mucho mejor que el startupero. Entonces eso, en mi opinión, admiración total a ambos y cada uno te contribuye lo que tiene que contribuir. No, es lo que si coges lo mejor de los dos mundos es fantástico. Si coges lo mejor de la startup, lo pones en la pyme, es fantástico porque consigues una metodología de trabajo rápida, con mucha tecnología, etcétera. Y si haces lo contrario, pues consigues que en lugar de... Justo, y el desafío continuo. O sea, tú, por ejemplo, te metiste en un sector muy tradicional para intentar hacer las cosas un poco distintas. Un poquito mejor. Eso es, pues un poco mejor. Y eso a mí me parece un approach muy bueno, efectivamente. Y eso las startups lo tienen en el ADN. Hablando de tema tecnología, etcétera, ¿tú cómo ves el tema avances tecnológicos, IA, etcétera, para tu sector, para tu tipo de empresa? A ver, mucha gente, por ejemplo, en el mundillo en el que estamos, sobre todo, dice, hombre, pero hacer servicios en vez de productos es lo mismo, es lo casposo. Dice, hombre, haz un producto de esto. Digo, ¿tú crees que un CEO va a meter en su GPT fenomenal, va a meter en plan, esta es mi empresa, de cuánto pido la siguiente ronda de inversión, va a poner 3,4 millones y va a decir, pues ya está? O va a decir despido a estos 5 o no, y se lo contesta un GPT. Digo, no, un producto nos puede venir muy bien a nosotros, pero el cliente lo que quiere es la responsabilidad tuya y el servicio tuyo y el que te mojes. Que yo le digo a mi equipo que nos pagan más por decir que no que por decir que sí. O sea, decirle a un cliente, no vas a hacer eso. Digo, ahí nos hemos ganado la fee mucho más. Entonces, creo que efectivamente puede ayudar muchísimo a la cocinado de datos, lo que tú quieras. Conclusiones o ayudas en conclusiones, fenomenal. Pero que la gente quiere a otra persona, entre otras cosas, por la responsabilidad subsidiaria. Por decir, yo respondo al board, tú respondes ante mí. Yo creo que eso no se va a sustituir. La gente tiene a alguien a los ojos y decir, esto lo voy a hacer, pues me lo has dicho tú. Y se paga la responsabilidad. ¿Internamente estás investigando cómo...? Menos de lo que deberíamos. Menos de lo que deberíamos. Tenemos 2 chavales en tecnología. Hacen más automatización de procesos nuestros que de verdad... algo de producto interno tenemos, pero igual menos de lo que deberíamos. O sea, igual si mañana aparecieran 2 millones de euros en la caja de la empresa, de repente fichaba 5 techs y nos volvíamos locos. Pero paso a paso. Muy guay. ¿Alguna recomendación a Jaime de hace 6 años adicional? Buah. A ver, es que uno mira atrás y me parecen todo errores. Supongo que no lo son. Oye, algo ha salido bien. Pero bueno, por ejemplo, todos estos temas de equity, de capital y tal, me han quitado mucha vista de negocio. Y eso, por ejemplo, atarlo desde el principio, pues tiene mucho más sentido. Y lo dejo, o sea, yo creo que ahora se me da mejor, pero al principio decía un poco exceso de síes. O sea, de cada nueva, eso, lo de no sé quién me cuenta una idea, digo, esto hay que hacerlo. Y creo que ya lo voy controlando, pero eso sí que hemos cometido muchos errores. Y lo del darwinismo, eso yo creo que sí. Por ejemplo, quisimos montar una línea de consultoría, tipo consultoría estratégica, ¿y qué pasa? Que dije, no, pero no con el socio implicado, no con el tal, no, que lo lleve un equipo de tal, no sé qué. Bueno, pues todas las firmas de consultoría de la Tierra, de consultoría estratégica, sobre todo de ese tipo, el socio está metidísimo en el proyecto y tal. Y con varias cosas he querido reinventar la rueda donde no aplicaba. Una cosa es hacer las cosas un poco mejor, adaptar esto que crees que sabes hacer, darle esto. Y otra es reinventar cuando no hace falta cosas que dices, si se ha llegado a que todas las firmas funcionan de una manera, es porque las otras no fueron bien. Y eso sí que con varios temas, y ahora lo uso de mindset para el futuro. Digo, espera. Sí, que está muy bien que eres a veces el más listo, pero ha habido alguno más por delante de ti que intentó ser listo y no le salió. Eso Intenta aprender de ese. Y el darwinismo y la selección natural funciona en cualquier plano. Sí. Muy bien. Pues sí, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que realmente interesante escuchar la aventura. ¿Dónde estarás en 2030? Pues no lo sé. Tu planning financiero, ¿dónde estará? Yo tengo un margen en la cabeza de cuando mi hijo cumpla 5 años, ¿Sí? de que algo haya cambiado en una dirección u otra. O sea, o lo de dar mucho más
a los chavales de la empresa, o sea, descargarme mentalmente, por lo menos. Y eso es en marzo del 27. Entonces ahí supongo que algo pasará después o antes, tal que igual no, igual llego ese día y me gusta lo que está haciendo. Pero no tengo ni idea. A mí sí me gustaría hacer más cosas, no solo startups el resto de mi vida. Así. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Vamos, si te parece, a permitir que algunas de las personas que han venido a escucharte nos hagan alguna pregunta adicional. Así que bueno, gracias de nuevo, Jaime. Gracias a ti.